Hola, bienvenidos a Casa Guanajuato TV. En el programa de hoy vamos a tener a la primera parte de una entrevista que tuvimos con el señor Russell Braga. Él fue coordinador académico de la Universidad de Texas Woman University y nos va a hablar acerca de la importancia de la educación, principalmente en la comunidad latina. Esperemos nos acompañe. Gracias. Bienvenidos a Casa Guanajuato TV, yo soy su servidor Rubén Herrera y en el programa de hoy vamos a hablar acerca de la educación, la importancia de la educación en la comunidad latina. Y para eso tenemos como invitado especial al señor Russell Braga. El señor Russell Braga es orgullosamente mexicano y de Yucatán. Él fue director académico de la Universidad de Texas Woman University y ahorita en este momento trabaja para los colegios comunitarios de Collin y también es compositor de música clásica. Señor Russell, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por darnos su tiempo, por regalarnos su tiempo ahora. Gracias a ti, Rubén, por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y cualquier cosa que podamos contribuir conforme a la entrevista y la educación es un orgullo. No, pues muchas gracias, señor. Señor Braga, antes de hablar acerca del tema de la importancia de la educación en la comunidad latina, si nos puede hablar un poquito de usted, nos puede decir, bueno, ya sabemos de dónde es usted, pero en dónde estudió, en dónde usted creció y dónde desarrolló usted su carrera. Sí, como has mencionado, Rubén, yo nací en el estado de Yucatán, en la ciudad de Mérida. Mi familia y yo somos de descendencia maya y pues obviamente crecimos en Cancún eventualmente y migré a Estados Unidos, pero de hecho yo comencé viviendo hasta los 4 o 5 años, viví en Mérida con mi familia y de ahí nos mudamos a Cancún. Mis padres trabajaron en la hotelería y estudié en el sistema público de Cancún y eventualmente me mudé aquí a los Estados Unidos, vine como inmigrante en el 2004. Antes de eso viajé constantemente como turista y me interesó mucho seguir mi educación aquí en Estados Unidos porque estudié en la Universidad de Quintana Roo la carrera de Economía y Finanzas y no la concluí. Siempre se me quedó la espinita de continuar. Eventualmente vine a Estados Unidos, estudié en un colegio comunitario que ahora se llaman los Dallas College y estudié la carrera de profesional asociado en música con una concentración en estudios de guitarra clásica. Eventualmente estudié la licenciatura en artes, en música, con la concentración en guitarra clásica y al final me interesé en cursos de composición de música clásica y finalmente obtuve una maestría en administración de empresas en área ejecutiva y eso es donde hoy estamos. En pocas palabras, sí. Qué bueno. Fíjese qué orgullo, entonces, ¿usted es de descendencia maya? Sí, mi familia, por la parte de mi mamá, el apellido es Canul. Inicialmente era un grupo de guerreros mayas que vivían en el área de Tabasco y es un apellido muy común. Por parte de mi padre, mis abuelos, el apellido Braga son inmigrantes de Portugal, pero yo me identifico con la cultura maya porque es donde yo crecí. No hablo el lenguaje maya, de hecho es un lenguaje, no es un dialecto, porque contiene todos los elementos de un lenguaje. Pero aprendí palabras en
crecimiento con la gente que vivía allá. Y como pasa en Estados Unidos, que conforme las generaciones avanzan, uno pierde la lengua madre. En mi caso, la persona que era fluida en el lenguaje maya era una de mis abuelas que ya falleció, entonces con ella se ha perdido la lengua, ¿no? Pero sí soy de descendencia maya. Oh, qué padre, fíjese. Señor Roussel, ¿hay algunas personas en su vida o algunos personajes que lo hayan inspirado o que lo han inspirado en su vida a hacer lo que usted hace ahora? Definitivamente en todo lo que hago ha sido mi madre. Ella aún vive. Mi madre siempre ha sido una persona muy trabajadora que me inculcó la ética laboral, la honestidad y la superación. Después de eso, mi padre también fue una persona, todavía vive y ha sido una persona autodidacta y se superó mucho él, logró mucho, pero más que nada ha sido mi madre y mi maestro de tercer año de primaria. Fue uno que creyó en mí al principio y ha sido una persona que reflejo mucho en el hecho de que este profesor de tercer grado de primaria creyó mucho en mí, porque cuando era muy pequeño, pero mi mamá y mi papá, obviamente los dos empezaron a trabajar y mi mamá no tenía mucho tiempo para apoyarme con la escuela. Y de hecho, por alguna razón empecé muy temprano, pasé el primer grado, el segundo grado, pero siempre estuve fuera del rango de edad. Estuve muy avanzado y obviamente entré muy avanzado al tercer grado de primaria, pero ahí tuve un problema con las matemáticas y repetí el tercer grado de primaria 3 veces. La tercera vez fue la vencida, donde logré pasar al cuarto grado, pero siempre fueron las matemáticas que me hicieron reprobar. Bienvenidos a Casa Guanajuato TV, yo soy su servidor Rubén Herrera y para la gente que nos acaba de acompañar estamos hablando acerca de la importancia de la educación en la comunidad latina y como invitado especial tenemos al señor Roussel Braga. Él fue director académico de la Universidad de Texas Woman University. Actualmente trabaja para los colegios comunitarios del condado de Collin y también es compositor de música clásica. Señor Braga, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias una vez más, otra vez por regalarnos su tiempo. De nada, es un placer. Perfecto. Señor Braga, ¿hay algún mito? Y antes de empezar a hablar ahora sí de la educación o de la importancia de la educación, sí. ¿Hay algún mito o algún cuento, como decimos en México, que a usted le gustaría descartar o que a usted le gustaría desmentir acerca de la educación? Porque ya ve que hay mucha gente, por ejemplo, a mí la otra vez me tocó hablar con un muchacho joven que decía, es que tú no necesitas ir a la universidad para ser rico, para ser millonario. Fíjate en Bill Gates, que él nunca terminó la escuela. Luego, bueno, pero dime, ¿cuántos Bill Gates conoces?
Nada más hay uno. Inclusive Bill Gates sí regresó a la escuela después y sí terminó. Hay muchos mitos que dicen, mucha gente dice que no, que ir al colegio, que ir a la universidad o que la educación no es buena o que es pérdida de tiempo, que ya no es como antes. No sé, a lo mejor hay un mito o algo que usted, por favor, nos hiciera el favor de descartar o algo que usted piense que la gente dice mucho acerca de la educación y que en realidad no es. Sí, el mito más grande que yo he observado con varios años trabajar en el sistema de educación superior es el hecho de la gente, sobre todo la comunidad hispana en general, no hablo de todos, los que llegan y ponen un pie dentro del sistema de educación superior no se sienten parte del sistema porque no ven en mayoría la gente que en similitud sea ellos, o básicamente piensan, este lugar no es para mí, y tiran la toalla. Cuando es todo lo contrario, es, de hecho, todos somos iguales. La misma sangre, del mismo color nos brota, tenemos el mismo diseño inteligente, somos una creación total de cuerpo, alma y mente, entonces lo tenemos. Y pienso yo que es un tipo de propaganda el utilizar el éxito de alguna persona que no es en realidad lo que nosotros vivimos. Es como básicamente utilizan, voy a comparar la división con la multiplicación. Hay cierta relación, pero cuando uno se enfoca al estudio de uno o del otro, tiene que desarrollar los fundamentos para luego brincar al siguiente tópico. Y es lo mismo, como uno va a pensar de que yo voy a ser muy rico si sin la educación no tiene ni conocimiento cómo funciona el sistema financiero. Las personas que van a la escuela cuando menos tienen los rudimentos académicos para despertar y destapar la mente y poder atacar problemas más graves después. Las personas que atacan un negocio son emprendedores, nacen con eso, pero al mismo tiempo desarrollan y están aprendiendo. Su escuela misma es eso, pero son realmente expertos en lo que hacen. Pero no solamente eso, o sea, simplemente uno desarrolla un tipo de actividad, pero la educación se enfoca en el área cognitiva en general, ¿no? Básicamente, no solamente desarrollar la academia, pero también parte de lo que se le llama el currículum, o sea, que el tronco común o el estudio es artes, comunicación, ciencia y matemáticas, biología y todo, porque uno tiene que tener las bases fundamentales y luego moverse a lo siguiente. Entonces, el mito que veo es de que esto no es para mí, yo no soy para las matemáticas. Eso es un ejemplo conmigo. Yo dije, pues no entiendo ni la división ni nada. Yo pienso que la educación es muy importante. Ahorita usted mencionó algo muy importante que yo encontré una relación. Hay muchos, por ejemplo, bueno, hay varios, pero no quiero decir yo tampoco la mayoría ni todos porque no hay que generalizar. Pero, por ejemplo, hay muchos, atletas, muchos artistas, cantantes, actores, que, por ejemplo, de jovencitos no fueron al colegio o no tuvieron mucha educación, pero fueron muy buenos en lo que hicieron. Especialmente atletas que hicieron muchísimo dinero. Ya después se retiraron, pero como no tenían educación, no sabían cómo, no tenían las bases de la economía o cómo vivir de una manera en que pudieran administrar su dinero o invertirlo o hacer algo bueno con ellos y terminan en la bancarrota. O sea, fueron personas que, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría yo lo veo en los atletas, sí, que en su época cuando eran atletas, ¿verdad? O sea, pertenecían a un equipo profesional de fútbol o de básquetbol o de béisbol, eran millonarios, ¿verdad? Y luego se retiran y a los 2-3 años ya andan en bancarrota o mueren así sin, como se dicen, fallecen así sin nada. Y fue porque en realidad no supieron
no en realidad supieron cómo, bueno, yo diría, como dice usted, arreglar o tener las bases de la economía o de cómo administrar su dinero, o no supieron cómo llevar una vida. Yo pienso que por eso la educación es muy importante, no es tanto ir a aprender matemáticas o ir a aprender español o ir a aprender una carrera, pero yo pienso que uno con educación, uno también se enseña a pensar mejor las cosas y se enseña también a cómo vivir una mejor vida, y uno hace también, y como a consecuencia, uno también toma mejores decisiones en su vida. Sí. Señor Braga, y ahora sí, antes de que nos hable de lo que es la importancia de la educación, en mi opinión personal, yo pienso que la educación es muy importante, sobre todo en la comunidad latina y en este país, porque está comprobado que una sociedad, una comunidad o una sociedad que está más educada es más próspera, porque piensa mejor, hace mejores decisiones, vive mejor, elige a mejores líderes, ¿verdad? Y pues bueno, a esto, ¿qué le gustaría a usted agregar, señor Braga? ¿Qué le gustaría decirle usted a la gente que nos está viendo en Casa Guanajuato TV acerca de la importancia de la educación? Sí, le doy el piso, ahora sí, como decimos. Pues para mí la educación lo primero que hace es liberar la mente. Como les mencioné, vivimos en una sociedad donde interactuamos el uno con el otro, y lo querramos o no, vivimos en un sistema financiero donde todo se maneja como una transacción, muchas veces muy sobre la dignidad de la persona. Cuando uno no tiene educación o uno no ha invertido en su educación, uno es víctima fácil del abuso o del desuso de las facultades. Las facultades uno los desarrolla conforme a la educación que uno recibe, ya sea en la casa con una educación moral, como por ejemplo no robarás, ir a un trabajo donde a uno le confían y ser una persona fiel, un servidor fiel a ese trabajo y no abusar del trabajo. Es un tipo de educación. Ahora, la educación académica lo que hace es complementa la parte moral conforme a uno hace el uso de su raciocinio. Desarrolla el cerebro y uno aprende a ver patrones. Entonces esos patrones nos ayudan a ver las cosas de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, si yo les doy mi número de teléfono, es un teléfono largo, pero si uno aprende que hay un patrón en las cosas, se aprende de 3 números, otro bloque de 3 números y luego 4 números al final. Es una manera más fácil de ver las cosas. Entonces, uno de los retos más difíciles en la educación es el hecho de que, desgraciadamente, muchas veces las clases se dan por dar, pero no se le enseña al estudiante por qué tiene que aprender lo que tiene que aprender, ¿no? En cuestión de las matemáticas, ¿por qué muchos no ven el valor de las matemáticas? Es porque no saben por qué las van a utilizar. Pero cuando uno aprende, por ejemplo, el sistema de débitos y de créditos, uno aprende de que no puede uno gastar más de lo que gana. Pero con la ignorancia de no tener la educación financiera o los rudimentos que nos ayudan a entender lo que es como invertir y todo, cómo hacer crecer su dinero, uno, por ejemplo, se vuelve víctima del abuso. Uno termina agarrando, digamos, algún tipo de préstamo donde no entiende ni siquiera cómo funciona el interés concpuesto y cómo siempre uno va a perder, nunca uno va a ganar. Es un ejemplo básico. ¿Y cómo aprende eso uno? Lo aprende si uno estudia, por ejemplo, lo básico que son matemáticas financieras, teoremas. ¿Y cómo aprende uno eso? Lo aprende estudiando lo básico que es la división, la multiplicación. Uno no puede decir voy a llegar al punto X si no comienza por el punto A. Y entonces eso es como yo veo la educación. ¿Por qué tengo que aprender la educación? Y lo que hace la educación es dignificar a la persona, porque yo puedo ir a un lugar donde quizás me vean diferente, pero nadie me puede robar el hecho de que soy una persona educada.
La otra cosa es que me hace ver de que, ya hablando de cómo vivimos en la sociedad, ahorita la mayoría de nosotros somos consumidores. Por el contrario, hay productores. La mayoría, si somos la mayoría consumidores, por ende hay una minoría que es productora. Entonces, con la educación y con los patrones de que uno habla, aprende de que uno tiene la capacidad, y lo mismo para ejecutar una acción simple como decir, ya no voy a ser consumidor, sino voy a ser productor. Se da cuenta de que generalmente las personas que están sobre nosotros no tienen mucho más que nosotros, si somos educados, no tienen nada diferente, y nosotros aprendemos de que si decido tomar la rienda de mi vida y emprender algo nuevo, meto la mano por acá y algo va a salir. Y quizá eso que salga va a ser algún tipo de producto o servicio, y de ahí me vuelvo productor e independiente. Y siempre es buscar el valor que le podemos brindar a la sociedad con la educación que hemos recibido. Y es donde ahí yo mencionaba el servir, ¿no? Porque siempre vamos a dar un tipo de servicio o producto para un problema que existe y que nadie ha hecho nada. Por ejemplo, alguien mencionó en tus interacciones con estudiantes de que no necesito estudiar porque alguien como Bill Gates, que sí, es el hombre más rico del mundo. Pero obviamente es mucho más allá de lo evidente, es no simplemente pensar en lo que nos pintan enfrente de nosotros como un sistema de propaganda, sino la educación nos permite aprender cómo aprender. Uno recibe los rudimentos de investigación, se pone a investigar y se da cuenta que una persona como la que se mencionó no es simplemente como un cuento de hadas, sino esa persona viene de un tipo de familia que su madre era una persona corporativa y ya tenía los contactos corporativos, y como persona corporativa le presenta a sus hijos una casa donde se habla de cosas financieras, donde hay los contactos, donde simplemente se facilita lo que a una persona que no tiene la educación no se le va a facilitar. Y como una persona puede buscar su propia rienda y su propio camino es aprendiendo lo básico. No necesariamente uno tiene que ser un doctor, un abogado, puede, por ejemplo, estudiar artes culinarias, cómo instalar sistemas de aire acondicionado, refrigeración. Uno puede utilizar lo básico, pero ser una persona productiva y no necesariamente buscar un trabajo, buscar otro, donde simplemente voy a ser un consumidor, una persona que labora, pero ¿cómo puedo conjugar todo esto que he aprendido y utilizarlo para mí, para mi familia y para las futuras generaciones de mi familia?